Incluyente. Estamos en Sede Norte, un bracito de MCI, Valbuena. Estamos aquí presentes, te damos la más cordial de las bienvenidas. Ya hemos adorado a nuestro Señor con alabanza, cántico. Si tú quieres hacerlo, acompáñanos todos los domingos 12 del día. El día de hoy nuestro Señor nos ha permitido llegar hasta este lugar y también, ¿qué creen? Recibir palabra. ¿Cuán importante es recibir palabra? Porque seguramente nos hemos preguntado muchas cosas a lo largo de esta semana y lo que le pedimos a Dios es respuesta. Y yo lo tengo que decir, yo a veces hasta le he pedido jalón de orejas. Ay, Señor, ayúdame porque en ocasiones también lo necesito. Y el día de hoy le toca a Pastor Fer compartirnos palabra, que sea Él el que dé dirección, nuestro Padre Celestial, a su voz, a su corazón, a su mente. Adelante, Pastor. Bienvenido a esta tu casa. Gracias. Bienvenido a esta tu casa. Pastor, levanta tu mano, vamos a orar por Pastor Fer para que sea el Espíritu Santo, que sea el Padre Celestial, que sea su amado Hijo que le dé dirección. Bendito Señor, te doy gracias por el Pastor Fer. Sé tú en sus labios, sé tú en su mente, en su corazón. Alinea, Señor, nuestros pensamientos, alinea carne, alma y espíritu, Señor, para que podamos entender este mensaje que hoy has puesto en su corazón, en su mente, y permite que atraviese como espada de doble filo, para que encuentre su cometido y dirección. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la Misión Cristiana Incluyente. Bienvenidos a la Sede Norte para alabar al Señor, para escuchar de su palabra y para seguir aprendiendo del camino de la santidad, que es el tema que hemos estado tocando durante todo este mes, que vamos a continuar. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de qué significa ser santo, qué significa la santidad, cuál es la finalidad de este proceso, el cual debemos vivir constantemente, día a día, y que no debemos pensar que en algún momento vamos a terminarlo en esta tierra. Nuestro perfeccionamiento lo tendremos una vez que estemos con el Señor, una vez que incluso nuestro cuerpo sea llamado a los cielos con Él, pero que tengamos un cuerpo glorificado. Por lo pronto, el proceso de santificación o de santidad tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu, que fue revivido al momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con este tema, pero quiero yo, antes que nada, sí quisiera que en sus oraciones, al término también podamos hacer una oración por la señora Numila Palacios. Ella es mamá de uno de mis mejores amigos del trabajo. Lamentablemente la señora acabamos de enterar que falleció esta madrugada. Y bueno, entonces yo quisiera que tengamos en mente a esta familia. Uno, para que el Señor toque el corazón de ellos y le puedan conocer. Y dos, pues para que les dé consuelo. Para que entendamos un poco que al momento de atravesar cosas malas, nosotros como hijos de Dios, es donde podemos manifestar uno de los frutos, parte del fruto del Espíritu que vamos a aprender de Dios. Entonces, más adelante yo les pediría que se unan conmigo. Y también si alguien más allá en casa o aquí está pasando por alguna situación mala, pues también vamos a orar por ustedes para que el Señor les dé esa paz y ese gozo y ese consuelo, ¿no?, a través de todo lo que están viviendo. Pero bueno, la prédica del día de hoy se llama El olmo que da peras. Seguramente ustedes han escuchado este refrán, ¿verdad?, mexicano, que pues muchas veces nos los han dicho o lo hemos escuchado que alguien lo dice. ¿Cómo le puedes pedir peras al olmo? Es decir, ¿cómo eso tan imposible puede ser? No le podemos pedir algo a alguien que en su naturaleza no está. Es casi imposible que podamos sacar algo de donde no lo hay. Y sin embargo, lo que vamos a aprender es que dentro de este proceso de la santidad, nosotros nos vamos a convertir en ese olmo que da peras. Los voy a invitar a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18.
Y también tengan ahí mismo 2 Corintios 5:17. Vamos a ver, la palabra del Señor en 2 Corintios 3:16 al 18 dice lo siguiente. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Recuerden que nosotros, al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, dejamos de ser como aquel pueblo israelita que tenía una separación entre ellos, entre el hombre y Dios, a través, o representado en el templo, a través de este velo. Cuando Cristo muere, el velo es rasgado de arriba hacia abajo. ¿Qué significó? Que del lugar santo al lugar santísimo había una libertad de traspasar, que ya no había una barrera para que el hombre, una vez aceptado el sacrificio de Cristo, pudiera entrar en contacto con el Espíritu de Dios, porque si ustedes recuerdan, lo que habitaba en el lugar santísimo era la presencia de Dios, era el Espíritu de Dios. Entonces no podemos llegar no podían llegar sucios a la presencia de Dios, porque incluso les ponían una campanilla atada a un cordón, y si el sumo sacerdote se metía sin estar limpio, sin estar verdaderamente consagrado a esa acción, ¡pum!, se caía, y así, cual costal lo sacaban arrastrado. Jesús vino a romper eso, ¿sabes? Jesús sí te quiere limpio en su presencia, pero ya no pone una condicionante más que aceptarle, más entender que nosotros fuimos pecadores, seguimos siéndolo y seguramente lo seremos, porque nuestra condición pecadora, nuestra naturaleza, no se va a cambiar. ¿Ves? Lo seguiremos siendo. ¿Cuál es la cuestión con el poder y el sacrificio de Cristo? Que Él nos reviste de justicia, nos hace santos para el Señor, para el Padre, y nos aparta. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, dice el Señor. A estos no los puedes tocar. Estos no van a entrar a condenación. Sí son pecadores, sí tienen una naturaleza humana, pero ¿sabes qué? Ellos me aceptaron y por tanto yo respondo por ellos. Y el Padre dice, si tú respondes por ellos y yo respondo por ti, son míos, están apartados. ¿Vale? Entonces, esa es la maravilla que hace la ruptura de este velo, que podemos acercarnos. Ahora, una vez que estamos acercándonos en esa presencia, dice Pablo, es como si estuviéramos frente a un espejo, porque podemos ver al Señor cara a cara, pero nos vamos a reflejar en Él también. Y lo que tenemos que ver es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es decir, la gloria en gloria que está mostrando en nosotros, los cambios que van a suceder. Les voy a contar que cuando yo hice el servicio social allá por la tierra de Hueyapan, en Tetela del volcán Morelos, allá son aguacateros, ¿sabes? Y me pasó algo muy chistoso porque yo veía que la gente se la pasaba años preparando a un aguacate para que diera frutos. ¿Sabes qué sembraban? El aguacate criollo. Ese aguacate que es chiquito, de cáscara muy delgadita y que lamentablemente muchas veces no a todos les gusta porque no sabe tan bueno. Pero no sembraban o cultivaban aguacates criollos, cultivaban aguacates Hass, que es el aguacate grandote con una semillita de tamaño carnudo, muy rico y que se exportaba. Entonces, no hallaba cómo un árbol criollo daba ese tipo de aguacates. Pues que pasaba algo muy chistoso. Sembraban el criollo, lo dejaban crecer y cuando el árbol tenía la fortaleza necesaria, el arbolito, lo podaban, lo tumbaban y solamente le dejaban parte del tronco y las raíces e injertaban ahí un tronco de aguacatejas. Y entonces a partir de ahí se hacía una combinación espectacular, ¿sabes? Porque la esencia de ese árbol era la misma, no lo cambiaron, ¿sabes? Seguía siendo un árbol criollo en su raíz. Sin embargo, lo que crecía era un fruto que iba a ser mejor de lo que estaba predestinado.
Y entonces esos árboles crecían y ¿sabes qué? Se tardaban alrededor de 5 años para dar los primeros aguacates. Y para que un árbol te produjera alrededor de 1 tonelada de aguacate, se tardaba otros 5 años más. Es decir, imagínate el tiempo de inversión que tenía que hacer la persona que cultivaba para que esos aguacates lo mantuvieran, le dieran honra, pudiera él estar en paz en decir, hice lo correcto. ¿Cuántos años lleva el Señor trabajando en tu vida? ¿Cuántos años el Señor te ha dicho, tu esencia es lo que a mí me importa, lo demás yo lo voy a injertar en ti? Eso que necesitas para dar un mejor fruto del que estabas predestinado a darlo, es mi tarea. Porque no vamos a negar que hay seres humanos que conocen de Dios, que a lo mejor son creyentes, como ellos dicen, profesan alguna otra fe, no han aceptado a Cristo en su corazón y tienen buenos frutos. No son cristianos, no para pronto, ¿verdad? Y entonces al no ser cristianos, pues no quiere decir que sus frutos van a ser malos, pero no son tan buenos, o no deberían ser tan buenos como los de una persona que está pegada a Dios. ¿Ves? A lo mejor tú te has preguntado si tú eres este olmo o si tú eres este aguacatito, ¿verdad?, que no ha dado los frutos correctos. Déjame decirte entonces que no es que Dios no quiera trabajar contigo, es que Dios lo está haciendo constantemente. Dios te está abonando, te está poniendo agua, te está enseñando, te está sacando de lugares donde no debes de estar, porque acuérdate, eres su consagrado. Ros lo decía la semana pasada, eres santo, eres apartado, eres consagrado, eres mío. Por tanto, ya no depende de ti las decisiones que tomes en tu vida. Por más que tú pienses eso, ¿no? Dice un dicho también, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho, yo quiero hacer esto? Y Dios te dice, no, hacer esto. ¿Sí? Porque lo que yo te tengo es mejor de lo que tú piensas. Y lamentablemente también ahí entra el ego del hombre. No, yo quiero hacer esto, yo quiero que sea de esta forma, yo quiero. Acuérdate que Dios no te va a dar lo que quieres, te va a dar lo que necesitas. Imagínate que un árbol para crecer necesita mucha agua, pero si esa agua se la das a puños, o sea, le abres a la llave y le dejas el agua, ¿qué le va a pasar a la planta? Se ahoga. ¿No? Entonces tiene que ser en su tiempo, en su momento, derivado de un proceso, ¿verdad?, de crecimiento. Entonces la santificación y el crecimiento espiritual va a ser poco a poco. Entonces, vamos a 2 de Corintios y entendamos que nosotros, que somos esos hombres y mujeres, seres humanos, que ya nos dio Dios una libertad, escucha lo que dice 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que lo que viene es mejor. Si nosotros no conserváramos esa esencia, pues seríamos fulminados en el momento de aceptar a Cristo, ¿no? Hasta ahí hubiera acabado y pasamos al reino de Dios en ese momento. Sin embargo, aquí nos quedamos y sin embargo seguimos siendo. Es más, como nuevos cristianos, seguimos cometiendo los mismos errores. Como cristianos maduros, o por lo menos con más tiempo, yo espero que esos errores empiecen a ser menos. Porque entonces quiere decir que te estás guiando por el Espíritu Santo. Si el proceso del Señor fue la salvación de cada uno de nosotros, fue la salvación de las almas, es decir, tomar lo que estaba perdido, pagar el precio y recuperarnos, ¿no? Hacer una redención. Redención quiere decir que pagar 2 veces el precio que valías. Entonces, 2 veces tu costo, Jesús lo pagó en esa cruz. Pues por eso ahora eres de Él. Entonces, necesitamos entender que ese proceso tiene que continuar. Pero Cristo tenía otras cosas que hacer, por eso dijo, me voy al cielo a preparar morada y he de regresar. Pero antes les voy a dejar un consuelo. Y entonces viene el Espíritu Santo a esta tierra, y entonces es cuando decimos que es la era de la gracia. La era en la que el Espíritu Santo está aquí. Ese Espíritu Santo es el que va a tener el segundo proceso importante,
la santificación. El perfeccionamiento de estos santos, de estos escogidos, de estos apartados. ¿Vale? Quiero decirte también que cada uno de nosotros tiene que entender que estos procesos se van a tomar su tiempo, como lo decíamos. Que no va a ser de la noche a la mañana tu transformación. Lo que sí es de un momento a otro es que vas a ser salvo. En el momento en el que tú le entregaste tu vida al Señor, tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Mucho cuidado con esto porque muchas veces nos han querido robar esta promesa. Nos han querido hacer creer que nosotros, por ser diferentes, por ser de la diversidad, si hemos aceptado a Cristo, Él no nos va a hacer nada. Él nos va a rechazar. Déjame decirte que no es cierto. Si tú le has aceptado en tu corazón, sigue siendo el mismo, ¿sabes? Recuerda, tu esencia sigue siendo la misma. Pero ahora el Señor la va a ir transformando, la va a ir haciendo mejor de lo que era. Va a ser una nueva persona, pero porque el poder de Dios y del Espíritu Santo va a estar contigo. Entonces, nadie pierde su salvación si de verdad de corazón ha aceptado a Cristo. Y si eso has hecho, esa palomita buena onda, ¿verdad que luego dicen? Ha venido a tu corazón y habita en tu corazón. Le decía a un paciente el otro día, se cuenta que cuando Dios llega a tu vida, es como si le hubieras entregado las llaves de esa casa y ahora Él va a vivir ahí. Y entonces tú le dices, Señor, mi casa es tuya, pasa. ¿No? Entonces Él ni siquiera va a tocar porque ya tocó, Él va a abrir, se va a meter. ¿Y qué va a encontrar? Un tiradero. Regularmente encuentra un tiradero, ¿verdad? Espero que ustedes ahora sean esa gente que le enseñe a las nuevas generaciones, sobre todo, a conocer a Dios desde pequeños. Porque cuando sea así, esa casa no va a estar hecha un tiradero como la de muchos de nosotros cuando llegó Cristo a nuestras vidas, sino va a estar pues, acoplada, ¿no? Y va a ser más fácil ese proceso de santificación. Pero si no, híjole, siempre les digo, ¿a dónde es el primer lugar al que tú invitarías a pasar a una persona? En tu casa. A la sala, ¿no? Entonces, regularmente la sala representa lo que todo el mundo ve de primera mano de ti. Después sí, a lo mejor se va a ir a la cocina, va a pasar al comedor, a los baños y en algún momento se va a meter hasta tu cuarto. Y en tu cuarto es la parte del corazón que representa lo que más escondes, lo que pocas personas conocen de ti. Sin embargo, si Dios se ha metido a toda la casa, créeme, se va a meter abajo de la cama, donde guardas la cajita, donde están todos tus secretos más ocultos. Y el Señor los va a sacar, los va a limpiar, los va a exponer, ¿no? Porque hay que reconocer aquellos errores y te va a perdonar, ¿no? Y entonces, ustedes han limpiado su casa, no les toma un minuto limpiar la casa, ¿no? Es más, terminas de limpiar y dices, me faltó aquí, me faltó allá, o ya entró alguien y ya te ensució. Esto quiere decir que el proceso de santificación es constante. El proceso de maduración de un fruto o de un árbol es constante, es durante todo ese tiempo. ¿Vale? Ese olmo que muchas veces nos han dicho es porque ven que nuestra vida puede ser un tanto complicada. ¿Sí? Un tanto complicada. Porque quizás no estás apegado a lo que las otras personas quieren, porque te ven que estás siempre al día, porque te ven que te juntas con personas que aparentemente no son buenas compañías. Muchos de nosotros alguna vez estuvimos en vicios. Quizás por la juventud vivíamos cosas que aparentemente para las demás personas no tenían sentido, pero para nosotros sí. Sin embargo, bueno, todo eso también es parte del crecimiento. Pero hay gente, por ejemplo, que es muy gruñona, que tiende mucho a la depresión. Hay personas que hablan mucho y no hacen nada, o hay personas que son muy calladas, ¿no? Estoy hablando de los temperamentos. Cada uno de nosotros presenta esta parte de cómo demostrar nuestras emociones, cómo reaccionar a lo que nos pasa a diario. Entonces, entendiendo que ya somos de cierta forma, cuando queremos hacer las cosas diferentes, o no nos creen o no nos salen. Y la gente sigue exigiendo que seamos de tal o cual forma. Debemos entender primero quiénes somos y qué es lo que Dios quiere trabajar de nosotros. Debemos aceptar esa esencia que sí somos, esas raíces criollas que tenemos para poder ser un árbol que dé frutos buenos, pero a través del poder de Dios.
Déjame te cuento que entonces ese dicho habla acerca de este árbol, este olmo, que es un árbol de 40 metros, más o menos, llega a crecer a esta altura. Es frondoso, da sombras, tiene flores como cualquier otro árbol, y también tiene frutos. Pero esos frutos, ¿qué crees? No alimentan a nadie. Esos frutos simplemente son para reproducirse. ¿Y qué crees? El olmo tiene la capacidad de reproducirse. Tiene semillas cada primavera. Más o menos por estas fechas es cuando empieza a florecer, y en mayo es cuando en abril-mayo es cuando los frutos empiezan a caer. Y es tan noble este árbol realmente que si tú agarras una de estas semillitas y la llevas a tu casa y la avientas en una maceta, se va a dar. Es decir, tiene una facilidad de reproducción este árbol impresionante. Pero ese árbol muchas veces no va a dar fruto más que para él, y no va a servir más que para él. Necesitamos que como hijos de Dios entendamos que tendremos que convertirnos en árboles que nutran a la demás gente, que inviten a la gente a conocer a Cristo, que sean ellos mismos quienes se conviertan en esos árboles que van a seguir compartiendo la palabra, porque hay una promesa y hay una misión que nos han dicho, que tenemos que ir a predicarle a todo el mundo. ¿Y cómo vamos a ir si no producimos frutos? ¿Cómo se va a extender ese árbol si simplemente echa raíces donde está? Entonces muchas veces no van a ser las personas las que viajen, sino sus frutos los que hagan que otras personas se entreguen a Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, este olmo, al igual que ese aguacatito criollo, tiene una esencia que es buena. Pero necesitamos que sea mejor, porque el propósito del que estamos hablando es compartir y que otras personas conozcan más acerca de Dios. Entonces, bueno, ya hemos dicho que este proceso de santificación, el Espíritu Santo lo va a tratar con cada uno de nosotros. A veces nos resistimos más. A veces somos muy cooperadores con el Espíritu Santo. A veces nuestro ego no permite que nos entreguemos plenamente al Señor. Les voy a adelantar. Por ejemplo, un colérico que tiene un ego muy alto, es muy complicado que entregue su vida a Cristo de adulto. Si lo hace de niño, maravilloso. Pero si lo hace de adulto, se tarda un poquito más, porque él solamente confía en sí mismo. Es muy difícil que empiece a confiar en el Señor. Pero ¿qué crees? Aún en esas personas, Dios les da unos cincelazos y aceptan al Señor. ¿Qué pasa? Que cuando aceptan al Señor, tienen que seguir ese proceso forzosamente de confiar absolutamente en Él, porque a veces le quieren ayudar a Dios. Y entonces, pues se frustran más porque no llegan estas acciones propias del colérico a dar frutos como lo hacen las acciones del Espíritu. Entonces, pensemos ya en cada uno de nosotros como este árbol que tiene que ir creciendo y que tiene que ir madurando. Primero necesito saber quién soy. Primero necesito saber qué es lo que tengo, con qué voy a arrancar, con qué esencia con la que Dios ya me creó, yo puedo ser útil a la obra. ¿Sí? Y entonces aquí, de lo que yo voy a hablar también en este día es de una parte importante, los temperamentos, como se los he dicho. Lo que quiero es que empecemos a identificar cómo mi forma de reaccionar tiene muchas veces que ver con ese crecimiento y madurez. Porque, ojo, lo que ya tengo, lo que sí soy, me va a ayudar mucho. Pero lo que me falta es lo que Dios me va a dar. Ustedes entonces han de saber que existe una teoría desde Hipócrates acerca de los 4 humores o acerca de los 4 temperamentos. 2 de ellos extrovertidos, 2 de ellos introvertidos para la psicología actual. Tiene que ver muchas veces con, cuando se creó esta teoría tenía que ver con los fluidos que había en el cuerpo y de ahí las características que tenía la persona de reaccionar emocionalmente. Entonces tenemos aquel que era sanguíneo, que estaba relacionado con la sangre, que son personas vivaces, son personas extrovertidas. Tenemos aquellas personas que son coléricos o de tendencia de bilis amarilla y que eran activos o extrovertidos. Pero también tenemos a los 2 introvertidos. Aquel que se relacionaba con la melancolía o con la bilis negra, las lágrimas. Entonces ellos tienden a ser tristes e introvertidos.
Y el flemático, que tiene que ver con la flema, que tiene que ver con personas quizás a veces un tanto enlentecidas. ¿Vale? Nosotros somos una combinación de estos cuatro. ¿Y por qué traigo este tema a la prédica? Porque dentro de la tanatología, ustedes saben que yo me dedico también a esto, dentro de la tanatología es importante el saber cómo una persona va a reaccionar emocionalmente a lo que le sucede día a día. Ya sea que sea algo bueno o ya sea que sea algo malo. Y un predicador en 1960, Tim LaHaye, tomó estas características para poderlas estudiar a la luz de la palabra, para entender qué tenían estos temperamentos, cuáles eran sus fortalezas, pero también cuáles eran sus debilidades. Y a través de las debilidades empezar a transformar a través del poder del Espíritu Santo a estas personas. Y empezarlos a moldear a modo de que el fruto que dieran fuese mejor del que estaban predestinados. ¿Vale? Le decía a una amiga el otro día, amiga, si yo te doy un teléfono y te pido que lo vendas, ¿lo harías? Me dijo, claro, por supuesto. Tú nada más dámelo y te lo vendo en este instante. Le dije, les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes podría ayudarme con la pregunta a resolver el inventar un nuevo celular? A ver, pónganse a pensar. ¿Quién de ustedes diría, vamos a hacer un nuevo celular con tales características, así, asado, basado en lo que tengo? ¿Quiénes de ustedes tendrían la capacidad de crear una empresa para vender el celular que ya está inventado y que te va a vender mi amiga? ¿O quiénes de ustedes comprarían ese celular? Si tú lo venderías, eres sanguíneo, ¿sabes? Tienes aptitud para las ventas. Si tú lo inventas, eres melancólico, eres muy creativo. Si tú tienes la capacidad de tener una empresa, eres colérico, ¿sabes? Eres emprendedor. Y si tú eres el que lo compras, eres un flemático. ¿Y qué crees? Todos ellos pueden ser utilizados por el Espíritu Santo. Y todos ellos pueden ser utilizados para que los frutos que des sean frutos de vida. Te voy a contar un poquito acerca de cada uno de ellos y ahorita piensen con quién se verían más identificados. El sanguíneo, como les decía, es esta persona chispeante, sociable, extrovertida, platicadora. Tiene una calidez natural, innata. Es receptivo por naturaleza. Te puede escuchar muy bien. Se le va a olvidar lo que le digas. Cuando toma una decisión, sus sentimientos van a predominar sobre las acciones futuras. ¡Vamos a Acapulco! ¡Vamos a Acapulco! Oye, pero mañana hay que trabajar. Sí, cierto. Híjole. Y ya vas a la caseta de allá de Punta Diamante, ¿no? Entonces, ese es el sanguíneo. Cuando toma una decisión, siempre tiene esa capacidad de divertirse y de proyectar cordialidad. Al sanguíneo le gusta ser el centro de la conversación, por tanto no le gusta estar solo. El sanguíneo es el que hace amigos y habla hasta con las piedras. ¿Vale? Cuenta historias maravillosas y te las cuenta 20 veces y 20 veces estás embobado con la forma en la que te las está contando. Nunca le faltan amigos y tiende a exaltarlos. Y le dice lo importantísimo que es esa persona. Misma cosa que hace con la siguiente persona que venga a platicar. Entonces, no es a veces tan sincero. Su naturaleza candorosa, espontánea y cordial le abre puertas y regularmente pasa. ¿Qué pasa con el sanguíneo? Que muchas veces inicia cosas y no las termina. Le choca muchas veces estar escuchando lo mismo tantas veces. Te puede escuchar una vez, pero la siguiente vez ya te va. Le preguntas por lo que le contaste y ya se te olvida. ¿Ve? Inicia muchas cosas y no termina todas. Ahora, el colérico es este emprendedor, frenético, dinámico. Aunque es líder nato, todos los demás también pueden llegar a ser líderes, ¿sale? Este es un temperamento activo, vivaz, práctico. A menudo es autosuficiente y muy independiente. Muy así, remárquenlo en letras mayúsculas. Muy independiente y muy autosuficiente. El problema es que esas mayúsculas son su ego. Es decir, lo que le llega a faltar a alguno de los temperamentos, que es autoestima, él la tiene por los cielos. Él o ella son, bueno,
cosita fina. Tienden a ser terminantes y resulta fácil tomar decisiones. Al colérico no le vengas a traer los problemas a forma de chisme. Al colérico dile, ¿qué pasó? ¿Quién puso el huevo? ¿Y cuál va a ser la solución a ese huevo? ¿Sale? Pero, te voy a dar un tip. Si tú identificas a un colérico, no solamente le des el problema y la respuesta. Al colérico, acuérdate que le gusta decir, yo puedo. Entonces, llévale la respuesta, sé creativo, dale dos cosas y que le elija. Y felices todos, ¿sabes? Porque el colérico se va a sentir partícipe de eso que alguien más hizo, ¿no? Es quien estimula a otras personas con sus interminables ideas, planes, ambiciones, proyectos. Él sí los inicia, él sí los termina, pero exige demasiado. No le asustan las adversidades. Alguien vino y, no, pues es que me pegaron, amigo, ¿qué crees? Me dieron unos guamas. Ahorita vamos a rompernos la cara. Ese es el colérico, que no piensa en los riesgos que puede haber. Una vez comenzada la carrera en pos de su meta, es capaz de atropellar a todo mundo con tal de conseguir su éxito. O sea, quiero que vayan viendo como las partes importantes de estas esencias, de estos temperamentos, pero cómo a la vez van saliendo sus debilidades. Aún después de convertirse a Cristo, como les dije, necesita enfrentarse el colérico muchas veces a ese propio ego. Necesita romper esa barrera de la autosuficiencia y la independencia, porque del único que debemos depender todos es de Dios, y a él le cuesta mucho trabajo. ¿Vale? El melancólico es un maestro sensible, introvertido, pensador. Regularmente lo relacionamos con personas un poco tristes, deprimidas, pero en realidad es un temperamento que sus emociones pueden estar muy arriba o muy abajo, ¿sale? En cualquiera de las dos, es decir, en la manía o en la depresión, el melancólico puede ser muy creativo, ¿sabías? Todas esas canciones que han escuchado de dolor y que hoy son unos hitazos, las escribió un melancólico. ¿Y qué crees? La gran mayoría de los personajes, sobre todo líderes de este libro, han sido melancólicos. La diferencia es que su melancolía la han dedicado a Dios y han dejado que el Espíritu Santo sea quien convierta estas acciones en acciones de vida. Tenemos a un Moisés, tenemos a un Salomón, ¿eh? De los coléricos, pues Pedro, ¿verdad? Obviamente, él era muy colérico. El señor melancolía es un amigo fiel y a diferencia del señor sanguíneo, le cuesta ser amigos. No solo aprecia a las personas, sino que anhela ser querido por ellas. Entonces, él tiende mucho a utilizar el rol de víctima cuando no logra conseguir las cosas. Es un poquito chantajista. El flemático es aquella persona tranquila, poco activa, callada, observadora, pesimista. La vida para él resulta una experiencia feliz, sin peripecias, durante la cual procura no verse envuelto en los problemas. Es decir, él navega tranquilo. A él no lo molesten. Ponle a hacer algo y 20 veces va a hacer lo mismo sin ningún problema. ¿Dónde hay problemas? Cuando quieres que le haga cosas nuevas. Se podría pensar que el melancólico no expresa sus emociones y efectivamente no las expresa hacia el exterior, pero hacia el interior y guarda mucho rencor con las cosas que van pasando. El flemático es aquella persona que mata callado. Es aquella persona que guarda silencio, pero el día que lo haces tronar como palomita de maíz, te va a vomitar todo lo que tiene guardado en su corazón. Le molestan los momentos de entusiasmo inútiles, por ejemplo. Los ensanguinos con demasiada felicidad. ¿Ven? La tristeza del melancólico también le da así como de... Y entonces mejor se burla de la... Otra vez va a empezar con sus dramas. Otra vez... Y al colérico, pues le pica el orgullo, ¿verdad? Y lo hace enojar más. ¿Vale? Entonces, a pesar de que es un espectador, yo creo que de los 4 que nos debemos de cuidar más, es de los flemáticos, ¿sabes? Porque como quiera los otros, aún el melancólico que interioriza muchas emociones, lo vemos que está triste, lo vemos que está en esa fase melancólica. Al flemático no. Por eso dicen, cuidado con los callados, son los peores. Y el que come callado, come 2 veces. Hoy vengo con muchos refranes porque
Me gusta mucho esta parte, ¿sale? Ok, entonces, ¿ya se identificaron con alguno? No. Bueno, déjenme les digo una noticia. Se dice que de los 4, nosotros genéticamente tenemos por lo menos un primario. ¿Sale? Es decir, el que más sobresale. Para la tanatología también contamos un secundario, es decir, bajo un test, bajo una prueba, no se pierdan el taller de tanatología para que lo hagan, podemos conocer cuál es el primario y el secundario. ¿Sale? Y podemos entender un poco más las características, porque esta parte de saber por qué reacciono hacia las cosas va a ser importante. ¿Por qué la gente piensa que yo estoy mal cuando yo pienso que estoy bien? ¿Sabes? El problema es que nos preocupamos por lo que los demás piensan. Yo tengo que aceptar quién soy, qué tengo, qué puedo dar, qué no puedo dar. La maravilla de esto es que lo que no puedes dar tú, sí lo puede dar el Espíritu Santo. Gálatas 5, primero el primer versículo dice lo siguiente. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, ya dijimos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En mi vida hay libertad. Yo ya no puedo estar bajo el yugo del pecado. Es decir, acuérdate que hablar de un yugo es estar sometido a. Yo puedo pecar, puedo identificar gracias al Espíritu Santo en lo que estoy fallando en ese momento, pero ya no le pertenezco al pecado, ya no lo practico. ¿Vale? Y de todos modos, aún si lo practicara, el Espíritu Santo va a estar ahí conmigo. Esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo está mal, esto que estás haciendo está mal. Arrepiéntete, regresa al Señor. Y entonces de repente, de tanto que está moliendo el Espíritu Santo, dices, ya pues, ya voy, ¿no? Señor, perdóname. Te arrepientes y regresas al Señor, ¿no? Y a veces estás enojado, pero regresas. Porque sabes que estando con el Señor están mejor las cosas. Hay libertad para poder hacer las cosas. Estoy en mi proceso de santificación, estoy aprendiendo qué significa ser un santo, qué significa ser un apartado para Dios, qué significa ser un hijo de Dios. Una identidad que tenemos que ir descubriendo poco a poco para obtener una seguridad de que somos hijos de Dios. Y entonces esa madurez te va a llevar a que tú como árbol comiences a dar frutos. Vámonos a Gálatas 5, 16 al 25. Dice Gálatas 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Sabías que nosotros somos esta incongruencia? Somos carne, pero también le pertenecemos al Espíritu. Y entonces, si aquí dice que las cosas de uno van en contra de las otras, sí. Por eso nosotros tenemos el libre albedrío nuevamente. Tenemos la capacidad, el libre albedrío es esto, la capacidad de conocer lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. ¿Sale? No es la capacidad de decidir, es la capacidad de conocer lo bueno y lo malo, y teniendo estos dos yo escojo lo bueno. Entonces, yo sabiendo esto como hijo de Dios, como persona que sé que el Espíritu Santo habita en mi corazón, lo que voy a hacer es escoger lo bueno. Entonces, entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, yo voy a dejar que mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu se deje guiar por el Espíritu Santo. ¿Vale? Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Alguien tiene que dominar, porque si no es una anarquía y es un relajo, ¿verdad? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Vamos a decir que son enemistades. Sobre todo son cosas que le roban la gloria y la honra al Señor. Hablar de una infidelidad, hablar de un adulterio es hablar de infidelidad. Tu pareja representa la fidelidad que le tienes a Dios. Por eso, Dios no le gusta los infieles, ¿vale? Los adúlteros. Fornicación, inmundicia, lascivia. Fíjate, la diversidad sexual está muy relacionada, sí, a una libertad sexual, pero también a una promiscuidad. ¿Vale?
Entonces debemos de cuidarlos. Una cosa es que podamos entender que Dios nos ama como somos, con nuestra esencia, con nuestra orientación, con nuestra identidad de género. Y otra cosa es decir que podemos tener una vida de libertinaje. ¿Vale? Entonces, aquí nosotros siempre les hemos dicho que Dios toque tu corazón y que te diga qué es lo que debes de hacer. Pero ya sabemos nosotros, por lo menos voy a hablar a caso personal, que la santidad también implica cuidarse uno y no ser lo mismo. Porque lo que yo quiero es cuidar el templo de Dios. Obviamente soy un ser sexual, obviamente soy un ser que siente que necesita, sí, pero hoy lo disfruto con mi pareja, con la cual soy fiel. ¿Sí? No solamente son acciones que te van a llevar a cosas que simulan el robarle la gloria y honra a Dios, sino también con otras personas. Dice aquí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Quién no se ha peleado con un hermano? ¿Quién no ha tenido una discusión con otro? ¿Quién no ha tenido celos de su pareja? ¿Quién no ha dicho una herejía en contra de Dios? Entonces, eso éramos antes. Tenemos que entender que eso es producto de la carne que estaba muerta, del espíritu que estaba muerto. Pero hoy que Dios vive en nosotros y que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces tenemos que entender lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuántos frutos? Uno. ¿Vale? Luego dicen los frutos del Espíritu. No, el fruto del Espíritu es uno. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo tiene las siguientes 9 cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Entonces, cuando el Espíritu Santo que mora en mí se hace cargo de mi casa, se hace cargo de mi esencia, no voy a buscar los deseos de la carne, voy a buscar el fruto del Espíritu Santo. ¿Ves? Y entonces tenemos que entender que estos temperamentos tienen muchas áreas importantes de estos frutos que pueden ser tomados para seguir creciendo. Déjenme identifico mi fotito acá. Entonces, por ejemplo, hablemos del sanguíneo. El sanguíneo tiene amor así, ¿sabes? El sanguíneo es feliz, tiene un gozo en su corazón. El sanguíneo es bueno, escucha a sus amigos. El sanguíneo es gentil, está contigo, te acompaña, te escucha un rato y después se olvida de ti. ¿Vale? ¿Qué le falta al sanguíneo? Al sanguíneo le falta paz. Es tan impaciente y quiere hacer todo a la vez que necesita que tú le digas, tranquilo, 5 segundos, párate aquí. Al sanguíneo le falta paciencia, que es muy diferente. ¿Vale? La paciencia es esperar. Esperar que la promesa va a llegar y va a llegar en su tiempo. 5 minutos y no llega. 10 minutos y no llega. Ya vámonos porque tenemos que irnos a Six Flags. Oye, pero es que a lo mejor se retrasó. No, ya, vámonos. Es muy impaciente. ¿Vale? Le falta no solamente hacer cosas buenas y ser gentiles, sino le falta amabilidad, que es como traduciríamos la benignidad. ¿Vale? Le falta fe. Fe en sí mismo y fe en Dios. Un sanguíneo que acepta a Cristo y que deposita su fe en Dios es de las personas que llegan a hacer grandes cosas para el servicio de Dios, ¿sabes? Porque cree verdaderamente en las acciones que Dios está haciendo, en los cambios que va a hacer en las personas. Un evangelista, por ejemplo, seguramente debe de ser un sanguíneo, o muchas veces lo debe de ser, porque va a hablar con todo el mundo y le va a compartir de ese amor que está en él y le va a compartir de esa fe que tiene en él. ¿Sí?
Le falta también templanza, sanguíneo, control de uno mismo, ¿no? Así como paciencia y paz, tranquilízate, vamos a esperar. Templanza. No debe de ser tan aborazado, no debe de querer hacer todo, no debe de querer abarcar muchas cosas. Al colérico, por ejemplo, él tiene gozo en su corazón, ¿sabes? Aunque se irrita muy fácilmente, él dice que las cosas siempre van a estar bien porque él tiene el control o ella tiene el control. El colérico tiene demasiada fe en sí mismo. Entonces por eso le cuesta creer en Dios. Al colérico también tiene un control, una templanza, ¿sabes? Las personas coléricas las vemos rígidas, duras, ¿no? Si dice no, es no. Si dice sí, es sí. Y nunca se va a arrepentir de sus decisiones porque las tiene muy calculadas. ¿Qué le falta al colérico? Amor. Mucho amor. Y recuerda que sin amor no hay nada. El amor tiene que estar representado en ese amor que vamos a tener hacia Dios. Dios es amor. Necesitamos conocer como coléricos ese amor que Dios me tiene. Ese amor que yo me debo de tener, pero medido. Y ese amor que debo de tener por las demás personas. Le falta mucha paz, le falta paciencia, le falta mucha amabilidad al colérico. ¿Sabes? Le falta mucha bondad. Le falta también gentileza. Es de los temperamentos que tienden a necesitar mucho de los dones, del fruto del Espíritu, para poder crecer y madurar espiritualmente. Pero créeme, cuando un colérico crece en el Señor y deja que Él tome esa esencia y la transforme, en el servicio hacen maravillas. Un melancólico, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Tiene mucha paciencia. La verdad es que aguantan bastante. Tienen mucha bondad, son muy nobles y son muy gentiles. Sin embargo, también están faltos de amor propio. Ese amor que sí tiene mucho el colérico, al melancólico le hace falta. Ese gozo que sí tiene algún otro temperamento, el melancólico, le falta entender que lo bueno y lo malo que pasen en su vida es por voluntad de Dios. Es porque así tienen que ser las cosas. Tiene que dejar de ver las cosas de modo fatalista. Tiene que dejar de ver las cosas de modo que le estén afectando. Las cosas suceden en tu vida porque Dios las permite. Dios, dame más paciencia. Y viene y te toca el hermanito y te pide una cosa. Te hablan y te piden otra. Ya vinieron y te interrumpieron. Señor, hoy voy a orar para ti. Voy a orar 1 hora, ¿no? Y resulta que de esa hora no pudiste orar porque todo el mundo te habló. ¿Vale? Entonces necesitas entender que en lo bueno y lo malo, las cosas es porque Dios las permite. ¿Vale? ¿Qué le falta también al melancólico? Paz. Amor y paz van casi juntas, ¿sabes? La paz del Señor es esa tranquilidad que pone en tu vida. Es esa tranquilidad de no pasa nada, pero en un muy buen sentido. En el sentido en el que Dios está a cargo de todo lo que está sucediendo. Al melancólico también le falta ser amable. Amable consigo mismo. No todo lo puede ver malo en esta vida. Nadie puede ser tan negativo. Sin embargo, el melancólico sí lo es. ¿Sí? El flemático, por ejemplo, lo que le falta también es amor. Amor para sí mismo, amor para las demás personas, esa comprensión. Le falta bondad. Entender que necesita hacer cosas buenas, entender que necesita compartir esa paciencia que sí tiene. Por ejemplo, el flemático tiene mucha paciencia, mucha, pero aguas cuando la agotas. Entonces necesita compartir eso que tiene con los demás a través de la bondad. El flemático también necesita mucha fe. Vivir a veces tras bambalinas te hace sentir que no vales, que tu trabajo no es necesario. Pero cuando tú te tienes fe, o sea, crees en ti y crees en lo que Dios está haciendo, sabes que el mover una taza, ¿no? El lavar el baño, el servir de alguna manera a un hermano, escucharlo, mandarle un mensajito, orar por ellos, nadie se necesita enterar, pero tú estás haciendo el cambio necesario para eso. Entonces, como te puedes fijar, cada uno de los temperamentos tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades.
Y si tú conoces cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, estas últimas, uno, las evitas, y dos, se las entregas al Señor. Y le dices, Espíritu Santo, tú que habitas en mi corazón, te pido que me des gozo, te pido que me des paz, te pido que me des esa templanza que me hace falta. Te pido que me des esa fe, no solamente en mí, sino mayormente en ti, Señor. Quiero creer más. Y entonces, ese hombre, mujer, que nadie creía que fuera a dar frutos, los comienza a dar. Y entonces la gente se empieza a acercar y le dice, ¿qué te está pasando? Te veo cambiada, para bien, ¿no? Hasta te dicen para bien, para que no te asustes. Veo que estás haciendo las cosas mejor. Te veo más tranquilo, más tranquila, te veo más feliz. Sigues teniendo los mismos 3 pesos de salario, pero ahora es como si tú tuvieras 3 millones de pesos. Pero eres feliz. Es más, das dinero a la iglesia, das tu diezmo, das tu ofrenda y tus 3 pesos siguen intactos. Yo no sé ustedes, pero de verdad, dar el diezmo y dar ofrendas, lo que Dios pone en tu corazón, ¿qué creen? A mí hasta me lo ha regresado al doble. ¿Sabes? Yo soy testigo, puedo dar testimonio de eso. Yo he dado mi diezmo y muchas veces con esa así de, oye, es que me va a faltar. Y Dios me lo ha regresado al doble. Y no mañana pasado. Yo mandando la transferencia me ha llegado. Así. Entonces, puedo ver la mano del Señor porque tengo que confiar en Él. ¿Eh? Y entonces, si yo hago esto, estoy transformando mi vida, estoy dejando que el Espíritu Santo haga esto por mí. ¿Ves? Seguramente yo espero que ya vayas entendiendo cuáles son estas áreas de tu corazón que necesitan cambiar. Tu esencia no necesita cambiar. No necesitas dejar de ser colérico, no necesitas dejar de ser melancólico, flemático, sanguíneo. Necesitas aceptarlo y necesitas entender cuáles son tus fortalezas y qué es lo que tiene que fortalecer el Espíritu Santo. Y estoy seguro que con cada una de estas acciones que tú tomes, vas a poder decir, ahora sí, estoy listo para dar frutos, para que la gente vea lo que Dios hace en mi vida. Entonces, para concluir, muchas veces nos han dicho que somos el olmo que no da peras. La solución para que nuestra vida sea transformada es aceptar a Cristo. Por eso siempre le vamos a decir a la gente, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Y suena a veces hasta chiste, pero es la verdad, es una gran verdad. Tú tienes que decirle a toda la gente, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Porque si lo que ya hiciste para cambiar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces no te ha funcionado, te voy a dar la solución. Y el día que lo hagas, te van a llover las bendiciones. Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, comenzará esta transformación, este proceso de santificación, de saber quién soy, de aceptar lo que soy y de potenciar lo que soy a través del Espíritu Santo. Tenemos un modelo y ese modelo fue Cristo. Por eso nuestro carácter tiene que tratar de igualarse al de Él. No vamos a tener las 9 características nosotros, ¿vale? Quizás algunas la vamos a tener más baja, unas más altas, pero sí tenemos que entender que es necesario que se empiecen a dar frutos. ¿Cómo se ve que un olmo tiene frutos? Las pongo más fácil. ¿Cómo se ve que un árbol de aguacates tiene aguacates? Porque ves los aguacates, ¿o no? Tú no vas a ir y vas a decir, mira, creo que tiene aguacates. No, ves un aguacate y dices, ahí está el guacamole del ratito, ¿no? Y con un chicharroncito y un piquito de gallo, listo. ¿Vale? Es decir, los frutos se ven, hermanos. Cuando tú pienses que no estás avanzando en Cristo, pon atención a lo que la gente te dice. Porque te lo dice el corazón, sobre todo los hermanos de la iglesia, o las personas en tu casa que te conocen. Oye, te veo más tranquilo, oye, te veo más calmado, oye, veo que ya no estás tan triste, veo que estás mejorando, veo que ya eres más amable con la gente, veo que ya no te peleas con tu hermano con el que te peleabas a cada rato. Oye, veo que ya perdonaste, y perdonaste a veces no significa que
lleven una buena relación, pero ya perdonaste. Es decir, los frutos se tienen que ver, ¿vale? Pero no te angusties, acuérdate, tienes un periodo de crecimiento. El aguacate no lo siembras y sale un árbol de 30 metros, ¿verdad? Y de aguacates al otro día. Es un proceso. ¿Vale? Entonces, preocúpate también por saber en qué parte vas de tu proceso. ¿Por qué no estás dando frutos? A lo mejor te falta abono. Hay que meterse a leer la palabra. Hay que venir a las prédicas. Hay que hacer oración, hay que hacer ayuno. Hay que estar en contacto con los hermanos. ¿Ves? Hay que estar en contacto con la gente. Hay que predicar acerca del nombre del Señor. El Espíritu Santo entonces necesita el control de tu temperamento para poderlo transformar y para que tus emociones y tus pensamientos estén cautivos en Cristo, dice la palabra. Llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo. Y esto ya lo habíamos hablado en alguna ocasión de autoridad espiritual. ¿Cómo se revela el hombre? Por palabras, razonamientos y pensamientos. Los pensamientos son las ideas. Los razonamientos es lo que enarbola o con lo que tú le das sustento a esa idea. Y la acción es la palabra. ¿Vale? Entonces no necesitamos cambiar la palabra porque esa se cambia sola al momento de cambiar lo central. No necesitamos derribar razonamientos y lógicas porque las cuestiones espirituales quedan fuera del razonamiento y la lógica humana. Si no es así, como un árbol de olmos va a dar peras, ¿verdad? Si no creemos en lo imposible. Debo pedir la ayuda del Espíritu Santo para que cada característica del fruto del Espíritu que me haga falta poderla desarrollar. Será un verdadero honor ser un hijo de Dios, firme en la fe, a que cuando la gente vea digan lo siguiente: ese olmo da peras, y que lo imposible se ha vuelto posible gracias al poder de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por las palabras que se han venido dando y por las que se seguirán dando este mes, para entender, Padre, que es a través de tu amor, para saber que es a través de tu paciencia, Señor, la que haces que nuestro ser, nuestro yo vaya cambiando, Padre Santo. Que es tu Espíritu Santo en nosotros quien está haciendo esta transformación. Que la santificación, la identidad como hijos de Dios que tenemos, se convierte en esa seguridad día a día a través, Señor, de conocer nuestra morada en ti, Padre. Te agradecemos, Señor, por estas palabras. Te pido, Padre, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan esta prédica, para que puedan entregar a ti, Padre, esas áreas de su vida que necesitan transformarse, que necesitan cambiarse. Porque tú has injertado algo maravilloso en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Permítenos, Señor, a través de esa guía, poder dar esos frutos, poder seguir creciendo, poder seguir madurando, Padre. Porque sabemos, Señor, que no solamente somos un árbol que va a dar frutos, sino también sabemos que somos unos ministros servidores tuyos, Padre, para poder, como decía la pastora Lili, atender a nuestros hermanos en la iglesia, para seguirnos ayudando unos a otros y para poder seguir creciendo y madurando espiritualmente. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, y te pido, Señor, que tú magnifiques en cada uno de mis hermanos sus temperamentos para que puedan entender sus fortalezas y puedan ayudar a través de ellas a otros más. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es quien nos da esta palabra. Justo al inicio del servicio, todavía no despedimos en línea, rápidamente. Al inicio del servicio platicaba con unas chicas que me llegaron y les iba a comentar algo que me había sucedido cuando yo llegué a la iglesia. Comentaba que llegué con el pelo hasta acá, largo, así súper largo, de hecho me llegaba hasta la cintura, y me decía una de ellas: no te imagino así. Pero ¿qué ocurrió? Hablaba el pastor Fer, hablaba nuestro Señor a través de él respecto a los temperamentos. Justo yo empecé a detectar cuál era mi temperamento, cuáles eran mis aciertos, cuáles eran las cosas que tenía que trabajar. Pero al identificarme, al saber quién soy una hija de Dios, soy alguien que puede adorar a nuestro Padre, llegué a la semana o a los 10 días con el pelo cortito.
cortito, así como lo tengo ahorita, creo. Y llegué con el pelo teñido también. Algo que pude encontrar en mi Señor fue mi identidad. Dejar de aparentar lo que no era, entender para dónde voy y entender también que era lo que me faltaba, ¿verdad? De trabajar. Y hoy en día lo sigo haciendo. Hoy sigo trabajando y hoy nuestro Señor, a través de lo que nos dice Pastor Fer y que le ha dado palabra de sabiduría, es poder identificar primero quién eres y por qué razón estás aquí, cuál es el propósito de tu vida, y que no va a ser fácil, efectivamente, y no está siendo fácil, pero de la mano de Dios, como se los dije hace 8 días, relájate, vive la vida, va delante de ti, va en la balsa contigo, está en todo momento contigo y tiene sus bemoles este pasaje por esta tierra, pero con el Señor todo lo podemos. Amén. Amén. Muchos saludos, nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga en línea. Hasta pronto.